Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Buenas noches, buenos días, o de alguna manera, bueno, en el horario en el que estén viendo esta grabación. Como habíamos quedado después de leer los documentos del Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium y también Gaudium et Spes en los apartados, los números que yo les había pasado, les había compartido. Vamos a hacer algunas reflexiones a partir de justamente lo que ustedes leyeron, ¿sí? Si por alguna cuestión, por algún motivo, ustedes están viendo en primer lugar este video y después el documento, les pido por favor que, bueno, puedan releerlo o puedan justamente estar atentos a eso, ¿sí? Simplemente algunas cositas puntuales sobre estas constituciones en los números en los que de alguna manera hemos asignado y después compartir un texto a modo de conclusión de los obispos latinoamericanos para toda la iglesia justamente que peregrinaba en nuestro continente en esos tiempos, ¿sí? Yendo directamente a la Constitución Lumen Gentium, que decíamos nos invitaba a mirar a la iglesia hacia adentro, es una constitución dogmática. El punto número uno dice que Cristo es la luz de los pueblos. Justamente por eso toma el nombre Lumen Gentium, luz de los pueblos. Y fíjense lo que dicen los padres conciliares. La iglesia quiere iluminar a todo el mundo, a todos los hombres, con esa luz, con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, con una luz que proviene de la unión íntima y divina justamente de Cristo con los hombres. Es decir, que acá se remarca en el número uno que nosotros no alumbramos con luz propia. Y está buenísimo que como catequistas podamos recordarlo siempre. No alumbramos con luz propia. No es mi luz la que de alguna manera justamente alumbra a los demás, sino que es ni más ni menos que la luz de Cristo. Con esa luz nosotros vamos a iluminar a todo el mundo, ¿sí? Sean sal de la tierra y luz del mundo, nos decía Jesús en Mateo 5. En el artículo o en el número 2 de Lumen Gentium se nos invita a pensar de alguna manera en la infinita bondad, gratuidad, misericordia de Dios para participar de algún modo a los hombres en el misterio divino. Justamente sabiendo que somos pecadores configurados como Adán en el pecado, de alguna manera, justamente él sabía que íbamos a necesitar la salvación. Y claramente que no tenía ninguna necesidad. Lo que hace, lo hace por pura gratuidad, es gracia, es regalo, es don. Nadie hace mérito justamente para de alguna manera recibir la salvación. Y es Cristo mismo el que de alguna manera es enviado a toda criatura para poder anunciar la salvación. Y fíjense, en ese sentido, Cristo mismo convoca a todos aquellos que creen en Dios, en su Padre, en su palabra, en la buena noticia del reino. Justamente recordemos, ya lo vamos a ver posteriormente, pero iglesia viene del griego eclesia, que significa convocados, ¿sí? Y esta iglesia, ni más ni menos que ella, está prefigurada en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo de Israel. Dios no invita, no elige a una sola persona. Dios nos llama en comunidad, prepara en la antigua alianza al pueblo de Israel y en los tiempos definitivos, justamente por la efusión
del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder decir que al final de los tiempos se consumará gloriosamente esa iglesia que en este momento está peregrinando en la tierra. Recordemos que somos justamente iglesia peregrina y los que ya gozan de alguna manera la visión de Dios, estar cerca, estar a su lado, se la reconoce como la iglesia triunfante. En el número 3 justamente Lumen Gentium nos dice que el Hijo ha sido enviado por el Padre. Y también introduce a la iglesia como misterio. Nos dice que de alguna manera este misterio no es un misterio velado, no es algo oculto. Muchas veces asociamos el misterio con algo que no podemos comprender. Sin embargo, el misterio cristiano es un misterio visible, palpable, un misterio revelado, un misterio que se celebra porque Cristo mismo se ha entregado. Un misterio que se celebra porque justamente todos nosotros, la iglesia, formamos un solo cuerpo en Cristo, en donde claramente nos alimentamos con el pan eucarístico y estamos llamados a configurarnos en Cristo como luz del mundo, por quien dice el concilio, vivimos y hacia quien caminamos. En el número 4 Lumen Gentium, nos habla de que la obra que el Padre encomendó realizar sobre la tierra a su Hijo Jesucristo, de alguna manera necesitaba ser santificado con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y vamos a aclarar un poquito ese concepto. Claramente sabemos que su Hijo es santo, es el santo de los santos, y no necesitaba, de alguna manera, santificarse o purificarse. Pero su iglesia sí. Claramente que cuando decimos que la iglesia es santa, no es porque de alguna manera todos los que la formamos somos santos. No, en absoluto, hemos dicho que somos pecadores. Sino más bien, justamente la iglesia es santa porque en ella habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guía a la iglesia, que unifica a la iglesia, que la embellece con sus frutos, que le regala diversos dones en cuanto al carisma, diversos dones en cuanto a la jerarquía que es necesaria para poder justamente gobernar y servir a la iglesia. Y con esta fuerza del Espíritu Santo, se renueva constantemente este misterio. El número 5 nos habla de el misterio de la iglesia en su fundación. Y van a decir algunos teólogos o se van a preguntar si Cristo verdaderamente quería fundar o no quería fundar una iglesia. Una iglesia en la que de alguna manera sabemos muy bien que en Mateo 16 se dice que está apoyada sobre Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia. Pero de todos modos, recordemos ni más ni menos que al decir de los teólogos, no sabemos si Jesús quería fundar una iglesia en cuanto al concepto de derechos canónicos, la institución humana que es hoy, la cuestión propiamente de las reglas, las normas y demás. ¿Sí? Pero no vamos a entrar en discusión sobre eso, pero sí vamos a recordar, porque lo dice el concilio, que de alguna manera la iglesia se funda o comienza cuando Cristo empieza a llamar a sus primeros discípulos, ¿sí? De hecho, justamente, iglesia, el griego eclesia significa los convocados, los llamados, ¿sí? Recordemos que a veces en Pentecostés
le cantamos el cumpleaños a la iglesia. Y en realidad, para ponernos un poco más crítico o para poder afinar un poquito más el lápiz, decimos que en realidad es la iglesia misionera la que nace ahí. La iglesia como fundación, si se quiere, de alguna manera, tal cual como lo dicen los padres conciliares, comienza con la llamada de Cristo a sus primeros discípulos, con la misma persona de Jesús, este Jesús que obraba milagros, este Jesús que ya reinaba en la tierra, este Cristo que manifestaba la presencia de su Padre, de su Espíritu. Este Jesús que vino a servir y a dar su vida por nosotros. La naturaleza íntima de la iglesia, nos va a decir Lumen Gentium 6, se va a enriquecer justamente con diversas imágenes y así vamos a poder reconocer a la iglesia como un redil, es decir, como de alguna manera eh, un rebaño que es cuidado por su pastor, que está en este redil con una única puerta y justamente este redil, este corral, tiene a Cristo como puerta, ¿sí? En Juan tenemos los yo soy de Jesús. Uno de ellos es yo soy la puerta. No necesito saltar por otro lado como los ladrones. Las ovejas van a pasar por esta puerta, ¿sí? De alguna manera Jesús identifica a la iglesia utilizando la vida pascal. También reconocemos a la iglesia y al vínculo que tiene con Cristo como la verdadera vid y la fecundidad de los sarmientos. ¿Qué pasa si el sarmiento es separado de la vid? Se mueren, ¿sí? Permanezcan en mi amor, ¿sí? Permanezcan como los sarmientos, de alguna manera nada pueden hacer sin la vid. La iglesia va a ser reconocida también como esposo de Cristo, como cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera también va a reconocer algunas cuestiones estructurales como la de un edificio, ¿sí? En el número 7 la Constitución Lumen Gentium nos invita a pensar justamente que el Hijo de Dios en la naturaleza humana, ni más ni menos que nos invita a constituir místicamente su cuerpo, comunicándonos su espíritu. Es decir, la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo. Él es la imagen del Dios invisible. En Corintios, en Efesios, San Pablo va a hablar ni más ni menos que, de alguna manera, Él es la cabeza del cuerpo y que todos nosotros que somos miembros de su cabeza estamos íntimamente unidos a Él y unidos entre nosotros, ¿sí? Recordemos que va a decir San Pablo, ninguno de los miembros del cuerpo, por más diferentes que sean, va a poder decirle al otro, no te necesito. Yo mano, yo pie, no te puedo o querer o no necesito a vos que sos el ojo, la boca o el oído. Y siempre me gusta poner un ejemplo. Recordemos cuando, ni más ni menos que estamos en hojotas, en el verano, en el calor y nos golpeamos el dedo chiquito del pie y cómo hasta el último pelo de la cabeza, ni más ni menos que siente ese dolor. Así justamente todo el bien que hace la iglesia y los frutos justamente de la gracia, de la misericordia, se reparten espiritualmente. Y yo tenía un profe en teología espiritual, el padre Eduardo Casas, que decía que justamente, y por este mismo misterio de la iglesia como cuerpo, también el pecado de uno de alguna manera hería
y le dolía a todo el cuerpo. ¿Sí? Lumen Gentium después nos va a decir justamente que Dios quiere salvar y santificar a todos los hombres. En el número 9 justamente se dice que es voluntad de Dios santificar y salvar a todos. Qué locura sería y qué fracaso sería si aquel que de alguna manera nos creó no nos salva, nos pierde, de alguna manera se olvida de nosotros en el camino. Y para eso Dios elige al pueblo de Israel como pueblo suyo, verdadero pacto de alianza, y lo va instruyendo, lo va preparando, se va revelando a sí mismo para que en su seno nazca el Salvador, el Mesías, el Señor. La iglesia de alguna manera va a continuar con ese designio de Dios Salvador y va a invitar propiamente a todos los hombres a que se salven, enseñándoles, contándoles, invitándoles a hablar, a hacer, a entregarse por amor como Cristo mismo nos amó. Recordemos que el nuevo mandamiento de este cuerpo místico, el nuevo mandamiento de este pueblo elegido será el amor. Va a decir Jesús, yo no he venido a abolir, no he venido a borrar, no he venido a quitar ninguna de las leyes que ustedes tenían, simplemente les vine a justamente dar su cumplimiento, ¿sí? Y finalmente, después, Lumen Gentium, en los números que hemos elegido, a partir del 30 va a hablar de los laicos. Recordemos que hasta el Concilio Vaticano I, los laicos, aquellos que no eran religiosos, aquellos bautizados que no eran religiosos, religiosas o sacerdotes, eran considerados sobre todo como unos auxiliares del clero. ¿Sí? Es decir, primero el clero, primero los sacerdotes y después los laicos. En el 30, en el 31, también en el 32, aunque no lo tengan, y perdón, y el 33, el que no tienen, el 32 sí, se va a señalar para los laicos la corresponsabilidad en la construcción del reino, porque somos ese fermento, ese grano, esa pizca de levadura sobre la masa. Y ahí donde estemos, tenemos que ser fermento, tenemos que hacer crecer en la facu, en el colegio, en nuestro trabajo, también en nuestra familia, que muchas veces claramente va a ser tierra. Yo siempre digo que la familia es la tierra más hostil de misión que existe, ¿no? Pero más allá de eso, ahí donde estemos los laicos, tenemos justamente la corresponsabilidad de compartir el sagrado misterio. Ya no es una cuestión de sacerdotes o solo de sacerdotes, ni más ni menos que toda la iglesia y nosotros los laicos en particular estamos llamados a manifestar a Cristo con nuestra fe, con nuestras obras, con nuestra esperanza, con nuestra caridad. Ya no podemos desentendernos o no podemos decir: en mi comunidad no hay párroco, no hay curas, no hay de alguna manera algún sacerdote que nos invite a, no sé, organizarnos, unirnos, o que haga la procesión, o que celebre a, no sé, la palabra de Dios. No, el laico de alguna manera tiene que estar preparado, y para eso ustedes se están formando, ni más ni menos que para justamente poder compartir el misterio de Jesucristo. En Gaudium et Spes
Me acuerdo que nosotros el año pasado ya habíamos reflexionado sobre los gozos y las esperanzas, las tristezas, los temores de los hombres de nuestro tiempo. La iglesia va a decir dos cosas y volvemos a hacer de alguna manera, la reflexión, ¿no? Cada uno puede pensar cuáles son hoy los gozos de los hombres de este tiempo. No estamos hablando de nuestras propias alegrías, porque quizás mi alegría es Cristo, es Jesús, es la fraternidad, es la esperanza de los jóvenes que sirven, que se preocupan por el otro. Pero a lo mejor el mundo hoy presenta otras alegrías, otros gozos, tiene otros temores, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros hacemos este ejercicio porque es ahí como catequistas donde vamos a tener que anunciar este misterio. Es la realidad de la iglesia, es la realidad de los hombres, es la realidad que los padres conciliares comienzan a preguntarse justamente qué es lo que vamos a encontrar cuando salgamos. Recordemos que Gaudium et Spes es una constitución pastoral, es decir, ya nos está hablando de salida, nos está invitando a salir. Y es ahí a donde vamos a tener que anunciar a Jesús, a su salvación. Es ahí a donde vamos a tener que sembrar la semilla del reino, para que Dios la haga fecunda y para que justamente después Él mismo sea el que coseche los frutos. Por eso nos animamos a decir que, junto con los padres conciliares, afirmaban, Cristo mismo es la respuesta para este hombre que se preocupa solamente por lo material, para este hombre que se angustia en la soledad, para este hombre que no le encuentra sentido a su vida, para este hombre que de una u otra forma nos invita a pensar que solamente los gozos están en las cuestiones pasajeras y efímeras y no en lo profundo. Recordemos que el concilio nos invitaba a poder de alguna manera ayornar la iglesia al mundo y el mundo a la iglesia, poder entrar en ese diálogo constante, poder anunciar a ese Cristo vivo, ni más ni menos que en el mundo de hoy, ¿sí? En el siglo XX, en el siglo XXI y también en nuestra posteridad. Los obispos latinoamericanos, cuando empezaron a eh, darse cuenta verdaderamente de todo lo que significaba esta cuestión del Concilio Vaticano II, al finalizar, ellos celebran el pacto de las catacumbas. ¿Qué significaba eso? ¿De qué se trata esta cuestión del pacto de las catacumbas? Yo más allá de que se los vaya a pasar, o no me acuerdo si se los he pasado, lo vamos a compartir en pantalla y lo vamos a leer todos juntos. Así podemos, bueno, terminar esta reflexión del Concilio Vaticano II con respecto a la Iglesia en este tiempo, en este post-concilio. Cuando se termina el Concilio Vaticano II en el año 65, recordemos que el 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, se termina el concilio. Fíjense, el Pacto de las Catacumbas está firmado el 16 de noviembre de 1965. Las catacumbas son los cementerios subterráneos eh, en donde de alguna manera los primeros cristianos no solamente que eran sepultados, sino que también se escondían. Recordemos que el Imperio Romano en los primeros siglos del cristianismo perseguían a los cristianos. Por eso, de alguna manera, no tocaban o no entraban los soldados romanos a los camposantos por una cuestión de respeto. Es ahí a donde muchos papas celebraban la Eucaristía y donde también fueron o encontraron la muerte muchos mártires. En las catacumbas de Domitila, una de las catacumbas romanas que se puede visitar al día de hoy, los obispos latinoamericanos, entre ellos Monseñor Angelelli, pudieron firmar este documento que así se denominó Pacto de las Catacumbas y que hoy vamos a
poder leer para finalizar simplemente con nuestra reflexión de la Iglesia en el Concilio Vaticano II y en particular la Iglesia latinoamericana. El pacto dice así: nosotros, obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el Evangelio, motivados los unos por los otros en una iniciativa en que cada uno de nosotros quisiera evitar la excepcionalidad y la presunción, unidos a todos nuestros hermanos de episcopado, contando sobre todo con la gracia y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de los fieles y de los sacerdotes de nuestras respectivas diócesis, poniéndonos con el pensamiento y la oración ante la Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes y los fieles de nuestras diócesis, con humildad y con conciencia de nuestra flaqueza, pero también con toda la determinación y toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a lo siguiente. Uno, procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población, en lo que concierne a casa, alimentación, medios de locomoción y a todo lo que de ahí se sigue. Dos, renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir, tejidos ricos, colores llamativos, insignias de material precioso. Esos signos deben ser ciertamente evangélicos, ni oro ni plata. No poseeremos inmuebles, ni muebles, ni cuenta bancaria a nuestro nombre, y si fuera necesario tenerlos, pondremos a todo a nombre de la diócesis o de las obras sociales caritativas. 4. Siempre que sea posible, confiaremos la gestión financiera y material de nuestra diócesis a una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel apostólico, en la perspectiva de ser meros administradores que pastores y apóstoles. Rechazamos ser llamados oralmente o por escrito con nombres y títulos que signifiquen grandeza y poder, eminencia, excelencia, monseñor. Preferimos ser llamados con el nombre evangélico de Padre. En nuestro comportamiento y en nuestras relaciones sociales, evitaremos todo aquello que pueda parecer concesión de privilegios, prioridades o cualquier preferencia a los ricos y a los poderosos. Banquetes ofrecidos o aceptados, clases en los servicios religiosos. Del mismo modo, evitaremos incentivar o lisonjear la vanidad de quien sea con vistas a recompensar o a solicitar dádivas o por cualquier otra razón. Invitaremos a nuestros fieles a considerar sus dádivas como una participación normal en el culto, en el apostolado y en la acción social. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, al servicio apostólico y pastoral de las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras personas y grupos de la diócesis. Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos o sacerdotes que el Señor llama a evangelizar a los pobres y los trabajadores, compartiendo la vida y el trabajo. Consciente de las exigencias de la justicia y de la caridad y de sus relaciones mutuas, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a todos y a todas como un humilde servicio a los organismos públicos competentes. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y total de todo el hombre en todos los hombres. Y así, el advenimiento de otro orden social nuevo, digno de los hijos del hombre y de los hijos de Dios. Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica en el servicio en común a las mayorías en estado de miseria física, cultural y moral,
2/3 de la humanidad, nos comprometemos a participar, conforme a nuestros medios, en las inversiones urgentes de los episcopados de las naciones pobres. Pedir juntos a nivel de los organismos internacionales, dando siempre testimonio del Evangelio, como lo hizo el Papa Pablo VI en las Naciones Unidas, la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen naciones pobres en un mundo cada vez más rico, sino que permitan a las mayorías pobres salir de su miseria. Nos comprometemos a compartir nuestra vida en caridad pastoral con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio constituya un verdadero servicio. Así, nos esforzaremos para revisar nuestra vida con ellos. Buscaremos colaboradores que sean más animadores según el espíritu que jefes según el mundo. Procuraremos hacernos lo más humanamente presentes y ser acogedores. Nos mostraremos abiertos a todos, sea cual sea su religión. Cuando volvamos a nuestras diócesis, daremos a conocer a nuestros diocesanos nuestra resolución, rogándoles nos ayuden con su comprensión, su colaboración y sus oraciones. Que Dios nos ayude a ser fieles. Los pastores en el Concilio Vaticano II querían una iglesia pobre para los pobres, no querían ser llamados con el título honorífico de Monseñor, Excelencia, Eminencia, preferían el título evangélico de Padre, no querían materiales de oro ni de plata, querían poder vestir según las costumbres de su pueblo, querían vivir según las costumbres de su pueblo. Quizás hoy en el año 2026, no solamente los pastores, sino también nosotros, como miembros activos y plenos de la Iglesia, tenemos que seguir estos consejos. Los invito a que puedan seguir pensando y reflexionando todo lo que venimos hablando sobre la Iglesia en el Concilio Vaticano II y nos encontramos el próximo lunes 22 de junio para continuar reflexionando. Un gran abrazo.